Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Vamos a usar el método de eliminación por igualación y para esto lo primero que tenemos que hacer es nombrar las ecuaciones. Esta vamos a llamar ecuación 1 y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar una de las letras de cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, despejando y de ecuación 1 sería menos 2y igual a menos 2. Este x está sumando, lo paso del otro lado restando, menos 3x. Entonces y es igual a menos 2 menos 3x sobre menos 2. Si se fijan, tiene muchos signos negativos. Para quitar esto, vamos a multiplicar todo por un menos 1 arriba y me quedaría menos 1 afuera, que multiplica 2 positivo, más 3x sobre menos 1 que multiplica al 2. Si se fijan, aquí ya le quité los negativos. Menos entre menos me da más y me quedaría como 2 más 3x sobre 2. Entonces esta le vamos a llamar ecuación 3. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir ecuación 3 en ecuación 2. Es decir, me quedaría como 5x más 8 que multiplica a y, pero y ¿cuánto vale? 2 más 3x sobre 2 igual a menos 60. Ahora, para quitar este 2 de aquí, vamos a multiplicar toda la ecuación por 2, es decir, me quedaría 5 por 2 por x más 8 que multiplica a 2, que multiplica a 2 más 3x. Todo esto sobre 2 igual a menos 60 que multiplica a 2. Esto sería igual, 5 por 2 me daría 10x. 2 entre 2 me da 1. Me quedaría como 8 que multiplica al 2. 8 por 2, 16. Más 8 por 3, 24. X igual a menos 120. ¿Por qué? Porque menos 60 por 2 da 120. Ahora reduzco términos semejantes. Me quedarían 34x igual a menos 120 menos 16. ¿Por qué menos 16? Está de este lado con signo más. Lo paso del otro lado y quedaría como signo negativo. Entonces 34x igual a menos 136. ¿Sí? Ahora despejamos la x de aquí. Me quedaría como x es igual a menos 136 sobre 34. Y esto sería igual a 136 entre 4 a menos 4. Este sería nuestro valor de x. Ahora, sustituyendo valor de x en ecuación 1. No. Lo que tenemos que hacer, como ya sabemos el valor de x, lo vamos a sustituir en la ecuación 3, perdón. Es decir, me quedaría y es igual a 2 más 3 que multiplica a x, pero x vale menos 4 porque ya lo acabamos de calcular. Esto sobre 2. Esto sería igual a 2
más por menos me da menos 12 sobre 2. Esto me daría igual, 2 menos 12 sería igual a menos 10 sobre 2. Entonces y es igual a menos 5. Ya tenemos el valor de y, ya tenemos el valor de x. Ahora sí, lo vamos a sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Entonces vamos a sustituir valores de x y y en ecuación 1. Esto nos quedaría como 3 que multiplica el valor de x, que es menos 4, menos 2 que multiplica el valor de y, que es menos 5, igual a menos 2. 3 positivo por menos 4 sería signo negativo, 3 por 4, 12, menos por menos me da más, 5 por 2 son 10, igual a menos 2. Entonces menos 12 más 10 me da menos 2, igual a menos 2. Con esto estamos comprobando que los valores que encontramos son válidos, es decir, este de aquí es el valor correcto de y este de acá es el valor correcto de x. Y es así como hemos resuelto este ejercicio por el método de eliminación, el ejercicio número 2 del libro de álgebra de Baldor. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender, dejando la petición en la caja de comentarios.